Tengo la oportunidad, el privilegio de invitar a Mariela, mi esposa, que me pueda acompañar por este lugar. Y por acá para iniciar saludos. Feliz sábado para cada uno de los hermanos de las visitas y en especial de mi amiga Karina, que aceptó esta invitación. Así que espero que salga de este lugar distinta con este mensaje del Señor, no de nosotras. Así que estoy muy contenta yo también de estar acá. Creo que desde que nos vinimos para el Santo no había pasado aquí adelante. Así que agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder hablar en esta mañana de algunas vivencias y experiencias que pasamos en el viaje. Bien, veo que hay alguien más que también está por llegar y quisiéramos allí iniciar compartiendo con ustedes. Veo que el micrófono genera un poco de ruido. Yo creo que vamos a usar solamente desde acá. Y hay un video que queremos iniciar que nos permita introducir la presentación que en esta hora queremos hacer, que es el primer video el que puse allí en el grupo. Dice video resumen fe y aparece una manito. Mientras lo ubican allí, si Mariela puede saludar también allí a su amiga. Vino otra amiga, mi amiga Sandra, que ya es más conocida, ¿cierto?, aquí en la iglesia. Así que Sandra, bienvenida. También estamos contentos que puedas estar aquí acompañándonos en esta mañana y en esta iglesia. No es la de abajo, en esta. Ya, ahora sí tenemos el video. Quizás antes de que le puedan poner play, nosotros participamos recientemente este fin de semana, hace 5 años que iniciamos una caminata en este camino de la fe, que le llamamos en esta fundación en la cual participamos de la Iglesia Adventista. Y bueno, hoy día se cumplió este quinto año desde que conocemos esto y nos tocaron vivir varias experiencias que en esta hora queremos compartir con ustedes. Entonces, solo vamos a hacer una introducción basado en un video resumen que se va a poner allí y lo vamos a ir poniendo en pausa en algunos segundos para poder mencionar algunas cosas que queremos allí destacar de esto y luego entrar a otra presentación. Fé, Federação dos Empreendedores. No importa, está bien, dejen ahí nomás una pausa. Ese lugar que allí se mostraba al principio era un gran hall, un espacio bastante amplio. Vamos a invitar allí a Carolina con Pedrito que pasen nomás. Aquí hay asientos que están reservados todavía para ustedes. Ah, perfecto, ya, perfecto. Solo que salimos del cuadro de la cámara. Pero allí, bueno, hicimos pausa allí. Si ven ahí al medio de la imagen está Mariela mirando el celular, yo estoy acá en el otro lado. Esa zona que nosotros vemos allí, a ver si Mariela nos ayuda a explicar qué es lo que es. Esa era una feria de los ministerios de apoyo. Cada uno de esos stands que aparecen ahí son ministerios
que hermanos, así como nosotros de la iglesia en Brasil, llevan a cabo con la finalidad de cumplir la misión por la cual nosotros estamos. Dentro de todos esos stands que ustedes ven ahí, los que estaban al principio eran los nuevos, los que estaban al final eran los que llevan más tiempo, con la finalidad obviamente de que la gente llegara y en primera instancia viera las nuevas actividades que estos hermanos están llevando a cabo. Hay algunas muy antiguas y bueno, ahí después Javier les va a comentar ahí, y otros que estaban naciendo, y la primera vez que estaban en ese encuentro eran, no me acuerdo cómo se llamaban, los Amigos de Esperanza. Amigos de Esperanza era una de los ministerios de apoyo, y hacía poco a nosotros nos había llegado por las redes un link para participar de ese ministerio. Es bien particular lo que ellos realizan. Está formado por psicólogos y por biólogos para tratar ahí algunos aspectos de la sexualidad y de lo que implica en estos tiempos para cómo enfrentar en la iglesia los temas de la homosexualidad. Así que nos pareció muy interesante ese trabajo que realizan hermanos de la iglesia para apoyar un tema que no es tan común que lo podamos tratar nosotros aquí. Muy bien, ponemos play para continuar allí con el video. Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil tem como objetivo reunir empreendedores, empresários, executivos e profissionais liberais para renovarem seu pacto de fidelidade, que o nosso principal compromisso é apressarmos a volta de Cristo. Bueno, como acaba de decir, él era uno de los vicepresidentes de la Federación de Emprendedores de Brasil. El objetivo detrás de todo esto finalmente es que nuestros hermanos de iglesia, nuestros miembros de iglesia, puedan despertar en una acción que permita cumplir el cumplimiento, valga la redundancia, de la misión, pero de formas diversas o distintas a lo que la iglesia normalmente está acostumbrada a hacerla. Entonces ellos motivan, incentivan a que desarrollemos nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestros recursos, los podamos poner a disposición de la obra que Dios nos ha dejado. Y eso es lo que está recalcando allí, ¿no es cierto?, el vicepresidente de la federación, dando a mostrar que, y dando allí, ¿no es cierto?, a entender que el sentido de todo esto es misión. El corazón de todo esto es misión. Si se hace todo eso es para poder cumplir la misión, para que todos puedan conocer, porque Cristo vuelve por segunda vez y Él quiere salvarnos a todos. Pongamos play. Bueno, los Arautos do Rei, que es un conjunto musical Que vale mais na hora da morte você pensar na sua vida e dizer assim: Senhor, eu cumpri a tua vontade na minha vida. Esses são os mais ricos, mais felizes e mais realizados. con el portugués hay algo de Primeiro ano de conexión. pandemia, não conseguimos Aquí ter um encontro principalmente son las nacional. imágenes las que Esse ano nosotros foi queremos muito compartir, decisivo para a gente, porque hay oramos que estar como muy bastante, concentrados para escolhemos uma entender terra el acolhedora, lenguaje uma terra o el especial, idioma en este caso. a Bahia, com a casa lotada, tivemos que encerrar as inscrições Ele é uma Renato, semana que antes é do encontro, el e presidente ainda de mais la Federación de pessoas Emprendedores. querendo participar no Él es encontro. un A médico, temática escolhida e radiólogo, selecionada para esse encontro foi un hombre perseverança. muy Esse tema é entregado. muito legal porque ele acaba abraçando Dispone de su os tiempo. dois grandes territórios de conteúdo. Y allí acabamos, si volvemos un poquitito atrás, quería detenerme un poquito para que pudiésemos hacer un alto. Yo igual hice una publicación de él en todo caso. Ahí, el pastor jubilado ya, Elder Roger, si tú nos puedes decir algo también antes. Bueno, hace 5 años atrás a nosotros nos invitaron a participar
por primera vez de esto en Brasil. Y hace 5 años atrás yo venía avanzando de mi proceso de un largo duelo y tuve algunos conflictos espirituales con algunos temas de la iglesia. Y el Señor me llevó hasta allá. Y yo iba solo a acompañar a Javier. Y sin embargo, fue más que eso. El Señor me dio la oportunidad de transmitir algunos sentimientos que yo tenía y me dio la posibilidad de hablar con este hombre, con el pastor Roger, vicepresidente de la división. Jamás me imaginé que yo iba a poder ir a decir, una simple miembro de una simple iglesia, ir a decir y opinar algunas cosas que yo vivía desde mi experiencia. Y él fue muy acogedor, él fue muy empático, al punto de también compartir su historia de también la pérdida de un hijo. Por lo tanto, ahí las conexiones de lo que se genera es distinto cuando uno ha pasado aquella experiencia. Y desde ese momento, bueno, después nos encontramos con él en el año siguiente cuando fuimos al Campori. Y él no se había olvidado de nosotros, y después con Javier empezaron, ¿cierto?, el trabajo de fe también y de apoyar aquí Fe en Chile. Así que Javier más que yo ha mantenido una buena conexión con el pastor Roger en todo este tiempo. Y verdaderamente él está jubilado, y uno podría pensar, ¿cierto?, que después de eso uno lo único que quiere en la vida es descansar, porque el trabajo es muy agotador, ¿cierto? Pero aquí Javier va a contar qué es lo que él hace ahora. Bueno, me lo topé allí en el hall donde estaban los ministerios de apoyo que se mostraban al principio. Nos estrechamos ahí un fuerte abrazo y siempre es una alegría el reencontrarse con este tipo de personas que han servido de ayuda en nuestro camino. Y le digo, ¿y usted está ya acá en Brasil o sigue en el Líbano? Porque hace 3 años que él inició un ministerio en el Líbano para trabajar con niños refugiados sirios. Y su respuesta, la verdad es que me dejó bastante inspirado, así, porque me dijo, no, mi viaje fue sin retorno. Yo me fui junto con mi esposa y vamos a estar allá unos 10, 15 años más. Y mientras no haya alguien que me releve, yo no me puedo volver. Y en esa presentación que hacían ahí, en la imagen que se mostraba, ahí lo estaban entrevistando en este programa, donde se presentan y hacen una presentación de todos los ministerios y cómo ellos trabajan en distintas áreas de la vida. Él contaba con tanta alegría, estaba tan contento que de todo ese grupo de niños, hoy día, después de casi 3 años de trabajo, habían 4 jovencitos que habían logrado rescatar de allí de Siria. 2 de ellos los tenían estudiando medicina y 2 de ellos los tenían estudiando, a uno para profesor y otro para odontólogo, en universidades de la Iglesia Adventista allí en Estados Unidos y otra universidad de Iglesia Adventista allí en Brasil. Y él se emocionaba, lo que nos transmitía allí dejó de hablar por aquellos tremendos logros que se hacen, que es que una persona se pueda sacar de aquella condición y luego se pueda poner para que puedan ser, ¿no es cierto?, profesionales. Y lo otro que le tocaba más el corazón allí al expresar y transmitir su mensaje era que después de estos 3 años, este año, a fines de este año, iban a realizar el primer bautismo de la primera persona que había tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Él era y es nuestro pastor Elder Roger. Está allí en el Líbano junto a su esposa, jubilado, dedicando su vida para trabajar por estos niños como voluntario. Avancemos allí en el video. Os grandes territórios de conteúdo que a gente trata no encontro. Primeiro,
a questão teológica. Afinal, Él es el a director de perseverança é comunicaciones dos elementos de mais la fe allí en importantes Brasil. para você alcançar o reino dos Esta céus. Mas función também a la perseverança cumple é mi muito hermana presente Esmirna hoy día quando a dentro de gente la fala fe sobre que tenemos acá en empreendedorismo. Chile Nós como trouxemos encargada uma de árvore para comunicaciones representar junto al essa equipo de perseverança. comunicaciones E essa árvore que sempre está inserida trabajando em también locais mais desde inóspitos, desde por acá, exemplo, como desde um deserto. E el assim sur a gente del conseguiu mundo. construir um contexto artístico e semântico que ficou muito interessante para o encontro. Él habla allí un poco de la figura del árbol. Él es otro vicepresidente de la fe y él es su papá. Le hicieron un homenaje al papá. Seja perseverante. Él le decía Nunca a su hijo que tenía que ser perseverante, que Luche. nunca desistir. Confie em Deus. Y ese hijo que ustedes ven ahí que está hablando, hoy día lidera una iglesia allí en Brasil impresionante con muchos ministerios. Aquí se le está haciendo un homenaje. Hacía 40 días que había fallecido un empresario adventista que pidió ser Programa inspirador, vestido onde como nós diácono apresentamos para ser testemunhos, sepultado. ministérios de pessoas comprometidas com a pregação do Evangelho. Estão compartilhando seus talentos, a sua experiência, o seu conhecimento para ajudar o próximo. Ahí está la doctora levando Rosana amor Alves, que en e algún levando momento vamos principalmente a a hablar esperança que nós en temos esta em hora. Cristo Jesus. Nós, da Novo Tempo, Fue la juntamente com a oradora Federação dos del Empreendedores, renovamos o nosso compromisso de seguirmos juntos, Él es el levando director de la a Red Nuevo palavra do Tiempo. Senhor. Não adiantaria nada termos um cenário da lindíssima Salvador se não tivéssemos pessoas para Bueno, ajudar. el lugar elegido fue Salvador de Agradecemos a Bahía, todos que os tiene nossos mucha historia, colaboradores, mucha riqueza voluntários cultural. que se Allí dedicaram tanto. llegaron E los principalmente portugueses con los agradecer a esclavos você, africanos en participante, que principio você não tenha a conquistar. encontrado Por lo tanto, es novos, una ciudad muy novos rica projetos, culturalmente además. novas pessoas, mas de que você Y tem eso encontrado también motivó a Jesus. que nosotros podamos tener la riqueza que el Señor nos ha brindado también a cada uno de nosotros. Se a perseverança é o ativo da promessa, a generosidade Bueno, aí é a o pastor- matéria-prima da esperança. E agora eu quero te perguntar: quanta esperança você tem? Eu quero continuar olhando e achando o nosso povo, não porque somos melhores, mas porque temos identidade. La doctora Rosana Alves, que luego Mariela va a hablar un poquito más de ella, acaba de decir ahí una frase que la repito en este momento, que es que Dios trabaja y moldea a sus hijos, a su pueblo, no porque seamos los mejores, sino que porque tenemos la identidad de Dios, porque somos sus hijos. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Si ponemos play para terminar. Bueno, quizás antes de cerrar este video audiovisual hay un segundo video que dura 40 segundos y que es la promoción de nuestro cuarto encuentro de Fe Chile. El tercero el año pasado lo hicimos en la Universidad Adventista y queremos aprovechar esta oportunidad de poder también proyectarlo para que podamos tenerlo allí. Esto ya es nuestro, esto es de Chile. Y será nuestro cuarto encuentro nacional que lleva por título Enfocados, del 17 al 18 de noviembre en Concepción, allí en el Hotel Petra, y el Suractivo. Esperamos repetir y continuar la senda que se está iniciando en este movimiento misionero en nuestro país. Bien. Ahora pasamos a la presentación y aquí voy a dejar a Mariela que nos pueda
iniciar en esta parte. Bueno, este año nuevamente fui invitada a participar de este encuentro y cuando Javier dijo vamos, yo dije bueno, vamos, pero vamos todos, así que fuimos los 4. Con 2 objetivos, obviamente descansar un poco y ver qué nos deparaba este encuentro, ya que cada vez que he ido he recibido bendiciones y vuelvo renovada y vuelvo distinta. Y le pido a Javier que me muestre el programa, porque eran jueves, viernes y sábado, que me muestre el programa. Y dentro del programa que empezaba el jueves, a las 4 de la tarde, una conferencia por Rosana Alves, de neurociencia. Y habíamos salido en la mañana a turistear y habíamos llegado cansados y yo dije, mejor me voy a acostar. Y me arrepiento. Y me fui a acostar. Y luego voy al programa oficial, porque esta era una previa, entonces el lanzamiento era a las 7 de la tarde, y vuelvo a mirar el programa y nuevamente ella aparecía ahí porque en realidad ella era la oradora principal del encuentro, era la invitada especial, la guinda de la torta. Entonces yo dije, ¿quién será ella? Y entonces me puse a googlear, porque esto del portugués no es lo mío, ni el inglés, ni ninguna cosa de los idiomas, pero cuando uno está todo el rato escuchando el portugués y se concentra, logra comprender. Sin embargo, no logra comprender el todo. Yo diría que un 30 o un 40%, pero creo que ese 30 o 40% fue suficiente para poder captar quién era cuando la presentaron. Pues la presentó el presidente, que él es médico, el doctor Araujo, y de lo que yo lograba captar era como una persona bien importante, y entonces ahí empecé a googlear quién era. ¿Tiene la presentación? Ella es Rosana Alves, ya es una licenciada en psicología, es brasileña, magíster en ciencias, doctora en neurociencia, 3 postdoctorados en neurociencia. Actualmente es la directora académica del Instituto Neurogénesis en Estados Unidos y ahí dentro de su vasto currículum ha dirigido más de 300 trabajos académicos, más de 70 artículos sobre neurociencia, columnas en revistas nacionales e internacionales. Y ahí viene lo importante de esto. Una mujer sencilla, como ustedes vieron ahí, su trabajo es ser, ¿cómo decían en portugués? La palestra, es oradora ya de muchos cursos, ya, y como ahí dice, aborda en forma práctica y sencilla los asuntos cotidianos del día a día. Siempre con un enfoque científico. Obviamente ella es muy preparada desde lo académico. Sus enseñanzas han impactado positivamente en la vida de quienes siguen sus trabajos. Yo les digo que a una semana yo estoy impactada, porque ahora la sigo en las redes sociales. Cuando llegamos, Javier conversó acá con alguien y descubrimos que había un folleto que había sido escrito por ella y que yo lo tenía guardado. Entonces cuando vi que Javier subió una publicación, dije, pero si ese libro yo lo tengo en la casa. Y llegué a la casa y lo desempolvé. Y aquí, a ver, ¿quién se va a acordar? La Sandra se va a acordar. Yo lo voy a leer, dije yo, porque este folleto lo participamos aquí en el té de amigas, en el té de amigas, en el mes de julio, y la hermana Eva, la esposa de nuestro pastor, trajo este folleto, analizamos algunos aspectos que se parecía muy interesante, pero yo nunca leí quién lo escribió, ¿ya?
Y entonces yo llegué a la casa y lo metí debajo, ¿ya? Y dije, algún día lo voy a leer. Bueno, cuando veo eso, que era de ella, dije, al fin voy a poder leer en español, ya, porque todo esto es en portugués. Y este folleto, que primero voy a hablar de esto, la Sandra ya lo leyó, así que después yo se los voy a compartir al que lo quiera, porque lo tenemos por las redes también, o sea, por PDF, en digital. Y esta semana lo he compartido mucho, este folleto. Porque tal como decía en la presentación de quién es ella, aborda de forma práctica y sencilla al alcance de cada uno de nosotros sin tener mayor conocimiento científico al respecto. Y obviamente esto está enfocado desde lo espiritual y yo quiero leer un extracto de este folleto, para que ustedes vean cómo mezcla la ciencia con sus conocimientos. Dice, se considera que la espiritualidad es una pieza clave para el bienestar del individuo. La fe en Dios trae innumerables beneficios, a pesar de ser un tema complejo y de generarse muchas veces discusiones acaloradas en torno a ella. La fe ocupa un lugar importante en el día a día y genera calidad de vida. La fe le confiere al ser humano la capacidad de enfrentar con valentía los problemas sin perder la esperanza. Trae paz interior, sentido a la vida, alivio a los problemas emocionales y muchas veces hasta los resuelve. En fin, la fe se encuentra íntimamente ligada con la felicidad. Por ser una experiencia compleja, la espiritualidad activa muchas partes del cerebro. Y aquí viene la gracia de esto, ¿ya? Activa muchas partes del cerebro. Las experiencias espirituales activan, y tengo que reconocer que yo no sabía esto, o sea, no lo había procesado. Las experiencias espirituales se activan en las regiones que están implicadas en el alivio del dolor, en el placer y en el altruismo, y esto se encuentra en el lóbulo parietal derecho, ya que es la región que está situada un poco más arriba de nuestra oreja. Y está relacionada, esta zona del cerebro está relacionada con las creencias en el poder divino. Es interesante que esta misma región disminuya la atención de nosotros en nosotros mismos y permita que nosotros pensemos en el bienestar de los demás. ¿Es interesante? A mí me pareció muy interesante. Y luego dice otro extracto, para terminar con este, aunque la espiritualidad desempeñe un papel fundamental para la salud física y emocional del individuo, no significa que las personas que ejercitan la espiritualidad no sufrirán. El sufrimiento es inherente al ser humano. Por el solo hecho de nacer ya venimos sufriendo. Y en cualquier momento de la vida, toda persona va a padecer alguna enfermedad. Por ello, las religiones reconocen que todos pueden sufrir y en respuesta ofrecen un soporte necesario para estos momentos de dolor. Y aquí hay algo que es importante, que puede ser un mito. Dice, muchos creen que los trastornos mentales no coinciden con la confianza en Dios. Ustedes alguna vez han escuchado que nosotros, por el hecho de ser cristianos, no debiéramos, ¿cierto? No debiéramos sufrir, no debiéramos preocuparnos, porque eso no va con nosotros. Es un mito, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que aquí hay personas que afirman que el sufrimiento psicológico evidencia contundentemente una falta de fe. Eso es un error. Dice, invito a aquellos que piensan así a reflexionar en las innumerables historias de la Biblia. ¿Acaso cada una de las historias de la Biblia no está llena de hombres y mujeres que en el pasado sufrieron más que nosotros? Las patologías físicas y emocionales han acompañado la historia de la humanidad desde que Adán y Eva desobedecieron en el Edén. Desde entonces el Creador ha usado diferentes estrategias para curar el dolor humano.
una estrategia para cada caso, un remedio para cada dolor, siempre con el objetivo de aliviar las consecuencias nefastas del pecado. Ella que hace un llamado a que nosotros, porque este libro que se llama Sentimientos, la ciencia del existir, habla de cada una de lo que está tan de moda hoy en día, ¿cierto? De las problemáticas de la salud mental. Habla de la depresión, habla de la ansiedad, habla del trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces ella hace un llamado aquí, en este estudio, a que si una vez terminado esto, nosotros nos identificamos con alguna de estas condiciones, lo que tenemos que hacer y lo que el Señor nos ha dejado es que estos hombres y mujeres se han preparado con la ciencia para poder ayudarnos. No es algo que nosotros vamos a poder superar por nosotros solos, por nosotros mismos. El Señor mismo lo ha dejado de esa forma. Así que aquí yo tengo una tremenda sorpresa y bendición en el velador debajo de cuántas otras cosas, otros libros tenía encima. Así que el Señor me sorprendió esta semana con este hallazgo en mi velador, al lado de mi cabeza, de mi lóbulo parietal. Escuché 4 sermones de ella, o 4 mensajes. Me quedé con un 30 o 40%. Yo decía, ¿por qué no saber el portugués para poder alimentarme un poco más? Cuando terminó la conferencia, ella salió al hall porque iba a firmar libros de su último libro. Dame la siguiente. Tiene varios libros que ella ha escrito, ¿ya? La neurociencia de la felicidad, el diseñador de decisiones, revoluciona tu futuro. Dale. Y su último libro se llama Abundancia en la falta. Ahí está en portugués, obviamente. ¿Y podrán creer que yo lo tengo aquí? Terminó la conferencia. Había una fila enorme para llegar a que lo firmara, ¿ya? Y comprarlo. Y yo no había llevado nada, no llevé plata, ni tarjeta, ni nada. Yo dije, tampoco me motivé así como voy a comprar el libro. Y entonces me fui. Y el Javier me dice, ¿pero por qué te fuiste? Si después una de las niñas que andaba de los chilenos me dijo, hasta conversó con ella y le compró el libro. Y ahí me arrepentí de haberme ido. Me quedé bajoneada. Ya dije, yo tuve la oportunidad, la perdí. Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Y entonces fuimos a cenar. Era la última noche, así que estábamos todos los chilenos juntos y veo llegar a mi amiga Ingrid con este libro en la mano. Y yo le digo, ¿me lo puedes prestar? Y mientras ellos conversaban, yo empecé a hojear el libro. Lo que aparece ahí es lo que está escrito en la página de ella, donde dice que este libro es una invitación a abrazar tu vida como lo haces cuando recibes un hermoso regalo o cuando alguien a quien amas llega por sorpresa. Saborea esta sensación, prueba cada sugerencia, permítete pensar diferente y mucho más. Sorpréndete con nuevas actitudes llenas de buenas intenciones. Viajaremos uno al lado del otro hacia una vida aún mejor. Disfruta cada momento que pasamos juntos porque en este viaje seremos tocados, renovados y transformados y comprenderás que es posible experimentar abundancia en medio de la carencia. El título es muy contradictorio, es un sinónimo, es un antónimo, ¿cierto? Una carencia y una abundancia. Y empecé a hojear el libro y en portugués. Y trataba de concentrarme, pero habían algunas cosas que no, y entonces luego Javier me pasa el celular en el traductor, y entonces le saqué todas las fotos al libro para poder leerlo. No lo he terminado, ya no me dio la semana para terminarlo, aproveché el avión para poder leer. No se los voy a contar en detalle, ya solamente les voy a comentar
lo que a mí mucho me llamó la atención, porque si alguna vez ustedes lo tienen, es una experiencia y es un viaje que ella invita a realizar con la lectura del libro. Es como un libro de autoayuda. Pero sí hay algunos aspectos muy importantes a destacar. Ella debe tener mi edad, o sea, como 45 años, lo deduzco por sus tiempos de estudio, que son los mismos años, entonces deduzco que debe tener mi edad. Y su vida no fue fácil desde su niñez, porque fue una vida eran pobres, ¿ya? Y su mamá tuvo una triste historia, ¿ya? Su abuela, en este caso, se había separado de su papá en una zona de Brasil, y entonces la abuela se fue con sus 2 hijas a Sao Paulo, donde otros familiares. Y estando allí, en Sao Paulo, en esos años, por el hecho de ser separada, era mal visto ya por la sociedad, una mujer separada y con hijos. Y entonces la abuela se entiende, ¿cierto? Estoy contando la historia de la abuela de Rosana, tuvo una presión social importante que la llevó a tomar una decisión. Y esa decisión fue abandonar a su hija, ¿ya? Estaban en la casa y le dice, necesito hacer algo, y entonces salió y nunca más volvió. Y la mamá de Rosana, en su pequeñez, ella daba vueltas y vueltas a la casa para poder encontrar a su mamá, que se había desaparecido, y la mamá nunca más volvió. ¿Cómo creen ustedes que se crió esa niña? La mamá, o sea, la abuela la madre de Rosana, con una vida llena de carencias. Carencias de todo tipo, sin embargo, en esa casa donde estaba, ¿cierto?, igual recibió algo de cariño. Pero su mamá nunca más volvió. ¿Hasta cuándo volvió? Hasta que la mamá de Rosana, que se llama Beth, ya se había casado y tenía todos sus hijos. Ahí volvió. Y nunca hubo una explicación al por qué los había abandonado. Sin embargo, el libro habla de todo el daño que genera cualquier tipo de violencia. Genera un daño en el cerebro, y ahí hace todo, ¿cierto?, el pimponeo del tema de la neurociencia. Y sin embargo, la mamá de Rosana, ¿cierto?, con una vida muy difícil a cuesta, ella supo darle a su familia lo que su familia no le dio a ella. Y eso también tiene toda una explicación científica del cómo ocurre, ¿ya? Sin embargo, más que la explicación científica, es la explicación divina, de que Dios tenía otro propósito para ellos, para esa familia. Rosana se crió en un hogar totalmente distinto al de su mamá. Su madre siempre la inspiró y la guió a que ella tenía que estudiar algo en la cual pudiera servir a los demás y pudiese ayudar a tanta gente que necesita hoy en día, ¿cierto?, de la ayuda de los especialistas en la salud mental. Y entonces fue así como ella decidió estudiar psicología. Estudió psicología y después hizo un magíster y después hizo un doctorado. Y cuando ella estaba estudiando su doctorado y llevaba 2 meses de casada, recibe un llamado telefónico porque a todo esto su mamá tenía muchos problemas de salud. Y también hace toda una explicación del tema salud mental, cómo afectó a su salud física. Y entonces
recibieron un llamado telefónico de que su mamá había fallecido cuando tenía 47 años de edad. Psicóloga, magíster, doctora. ¿Y qué creen ustedes que pasó con ella? El mundo se le destruyó. Producto de aquello, ella no podía entender, y es de estas cosas que nos pasan a nosotros. ¿Por qué le pedimos tanto al Señor algunas cosas y el Señor nos da lo contrario? Y ella había pedido tanto que el Señor sanara a su mamá porque era una tan buena mujer y el Señor se la llevó. Y entonces ahí viene la lucha humana, ¿cierto? De no encontrar la explicación. Y obviamente viene todo el tema del duelo. Y ella en el funeral de su mamá descubrió cuán importante había sido su mamá para ella y para los demás, porque fue un funeral muy lindo. Su mamá era una persona muy sabia y que ayudaba mucho. Y en el funeral ella descubrió aquello, 47 años. Y ese día de la conferencia 1 se cumplían 17 años del fallecimiento de su mamá. Es una historia, es triste y es una historia muy bonita a la vez, porque ella dando miles de conferencias, un día se le vino esta frase a su cabeza: abundancia en la falta, y entonces empezó a hacer la relación de esto, de qué es lo que significaba, y les quiero leer traducido. Les quiero leer traducido un extracto del libro donde se me perdió. A todo esto el libro que está aquí, en cada capítulo tiene un poema, y el poema es escrito por su hermana menor. Dice: he seguido muchas historias, ella como profesional, he seguido muchas historias tejidas por diferentes hilos. Algunos de estos me hacen reír, después lloro, pero sobre todo aprendo que tengo el desafío de mirar la vida desde otra perspectiva y de también ser más generosa con quienes viven bajo las marcas del sufrimiento, atados a algún nudo difícil de desatar. Carencia. Carencia es sinónimo de escasez, poco, privación, vacío, omisión, ausencia, carencia, fracaso, irregularidad, lapso, error, infracción. Con todo eso que yo les leí, tiene toda una connotación negativa, destructiva, limitante. Parece una sentencia de una vida rota, incompleta y frustrante. Y dice ella: y fue vivir y escuchar tantas carencias que me detuve a pensar en cuánto más sentido podría tener la vida si la carencia no sobresaliera sobre la abundancia. O sea, que la abundancia fuera más importante que la carencia. Y abundancia significa cantidad excesiva, una gran porción. Es tener suficiente, poder disfrutar de la seguridad y tranquilidad de tener más de lo necesario. Estas definiciones nos llevan a situaciones opuestas y antagónicas. Carencia y abundancia, cada una en su polo, dejando ambas huellas significativas en las mujeres. Este libro está dedicado a mujeres. Y la pregunta dice ¿por qué el libro lleva en su portada el antagonismo de estas dos palabras? Como si pudieran caminar juntas, como hermanas, unidas. Abundancia en medio de la falta. ¿De dónde sale ese título? La abundancia surgió espontáneamente mientras ella contaba la historia de su madre en una conferencia, y nunca había
pensado ni usado esa expresión antes de ese momento y por eso todo se volvió especial. Mis pensamientos mientras hablaba esa noche me llevaron a la historia de mi madre y me hicieron darme cuenta de la posibilidad de no experimentar la evidente fragilidad resultante de un origen desastroso. Todavía recordaba las narrativas de superación que había escuchado a lo largo de mi carrera, historias llenas de injusticia, dolor y sobre todo giros y vueltas dignas de un final feliz. Mi madre y muchas otras mujeres son pruebas de que la abundancia puede surgir incluso en medio de la escasez, aunque falten hilos fuertes y coloridos. Al inicio del viaje, no abandonar el emprendimiento generará la importante recompensa de ver la vida como una pieza exclusiva para inspirar a otras tejedoras. Por tanto, este libro es una invitación al optimismo y al protagonismo. Es una especie, y aquí estaba lo que quería decir delante, taller de emociones, donde ni siquiera los restos generados por el trauma serán rechazados. Cada experiencia será invitada a presentarse para que sin huir de ella puedas colocarlas en sus lugares adecuados. La siguiente. Esta frase me inspira. De mis fragmentos haré un mosaico. Nunca más seré pedazos. ¿No es inspirador? La suma de pedazos hacen una linda obra. Es un llamado súper potente. No voy a hacer más un fragmento. No te sientas inferior. Haré un mosaico. La siguiente. La anterior. Eso lo leí recién, ¿cierto? El taller de emociones, donde ni siquiera los restos generados por el trauma serán rechazados. Podríamos decir que esos restos son los pedazos, ¿cierto? Y de esos pedazos se armó el mosaico. El libro da un detalle maravilloso de la historia de su madre. Y de eso saca 180 hojas de lección. Yo no lo he terminado. Y en el avión se me hizo corto las 4 horas del viaje para poder adentrarnos en el mundo de cómo ella, se dan cuenta, desde la sencillez, ella aplica todo su conocimiento científico para ayudar. La sigo también en YouTube y el día de mi cumpleaños, que fue el martes, no fui a trabajar porque entonces ese día decidí que no trabajaba más el día de mi cumpleaños. Entonces se fueron los niños, se fue Javier y me quedé sola en mis momentos de reflexión, porque cuando uno cumple un año es un buen momento para reflexionar y hacer algunos cambios. Y entonces dentro de aquellas cosas yo dije, ya, me voy a levantar y voy a ir a hacer ejercicios porque ahí atrás está esta trotadora que nadie está usando, entonces voy a ir a moverme un poco. Y entonces tengo una tele ahí y dije, vamos a escuchar qué dice Rosana. Y pongo, hice 45 minutos de ejercicio y paré porque había llegado mi mami, no. Y podrán creer que toda su conferencia de ese video, que lo puse sin mirar, sino que lo puse nomás, no era del ejercicio, era de los daños que genera la violencia en el cerebro de los niños. Y después de dar toda su explicación del daño, recuerden que yo estoy comprendiendo el 30 o 40% del portugués, dentro de las soluciones prácticas que están a nuestro alcance, estaban las cosas que son nuestros principios de nuestra iglesia. El ejercicio, comprobado científicamente,
que el ejercicio, ¿cierto?, ayudaba a poder sanar estas conexiones neuronales que estaban alteradas por la violencia. Y ahí daba toda la explicación de lo que el ejercicio hacía en el organismo, pero hay algo que me llamó la atención y lo voy a compartir, porque hay un estudio donde dice que el ejercicio válido, ¿cierto?, es el ejercicio aeróbico, en el cual, ¿cierto?, mi corazón se acelera rápidamente y yo empiezo a sudar y a transpirar y estoy en movimiento. Es el ejercicio efectivo, ¿cierto?, para nuestro organismo. Entonces pusieron a dos grupos de personas a hacer ejercicios, a una la pusieron a hacer natación y al otro la pusieron a correr. Y entonces uno de esos dos grupos, el ejercicio fue más efectivo que en el otro. Y era el mismo tipo de ejercicio aeróbico. En ambos se iban a cansar y en ambos se iban a acelerar su corazón, etc. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que hizo la diferencia en uno u otro grupo? ¿Ya? ¿Alguien más se atreve? Yo creo que ni se les pasó por la cabeza lo que yo les voy a decir. El que fue más efectivo fue para las personas que les gustaba hacer ese ejercicio. O sea, si a mí me pusieron a hacer natación y a mí me carga la natación, mi cuerpo no va a reaccionar igual que si yo sí quiero, sí me gusta, sí me motiva. Así que el llamado es, hagan el ejercicio que les gusta, ¿ya? Porque van a tener un mayor resultado, ¿ya?, para el organismo. Y obviamente y yo mientras escuchaba eso, más velocidad le iba colocando a la maquinita. Así que llegué como, de llegar en 2, porque no había hecho hace rato, llegué al 7. Así que igual fue efectivo y quedé toda sudada y transpirada. Y porque me gusta caminar, ¿ya? Así que voy a seguir invitando a mis amigas a caminar porque tenemos una tremenda costanera y no la hemos usado hace tiempo. Entonces, para cerrar esta parte, voy a terminar de leer. A todo esto, el libro no es mío, ¿ya? Y aquí hay otra cosa que es simpática porque yo le pedí a Ingrid que me prestara el libro mientras era la cena, o sea, ya habíamos terminado de cenar, mientras tanto. Ella debe haber visto en mí, no sé, una cosa de que yo así como que me abstraje de todo lo que estaba a mi alrededor y me metí al libro y entonces Ingrid me dice, oye, quédatelo, me lo pasáis mañana. Y entonces yo dije, bien, tengo más horas para seguir traduciendo y leyendo. Y me quedé dormida, entonces no alcancé más y al otro día había que viajar temprano y todo. Y entonces Javier me dice la Ingrid que te lo lleves y que después se lo devolvamos acá, en Chile, porque ella se quedaba en Brasil. Y entonces, grande fue mi felicidad y llegué al aeropuerto y empecé a sacar fotos para poder traducir. Pero lo que quiero llegar con esto es que cómo el Señor prepara las cosas, cómo el Señor prepara los escenarios. Yo, como en todo este tipo de viajes, voy sin ninguna expectativa y el Señor siempre me sorprende. ¿Cómo poder tener una cita con la doctora Alves? Es como inalcanzable, porque es como inalcanzable. Yo estaba allá en la mesa de al lado tomando desayuno y comiendo muchas frutas y jugos. Es una mujer que el Señor ha usado para predicar el Evangelio de una forma sencilla y tan atingente a nuestros días como son las temáticas de la salud mental, del cual ninguno de nosotros estamos exentos de poder padecer, ya que somos humanos y estamos en este mundo de pecado. Cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene una carencia, cada uno de nosotros puede dejar de ser ese fragmento y transformarse en un mosaico. Eso les puedo compartir de
de la experiencia. Hay muchos detalles más del libro, pero no les quiero matar el libro para que si algún día este libro pudiera estar en español. Bueno, de hecho Javier tiene que volver a Brasil ahora y le dije que por favor me traiga el libro. No importa que esté en portugués, pero que me lo traiga igual porque de aquí a allá puedo aprender, aprender más. Así que eso, hermanos, fue una linda experiencia que pude experimentar. Y el Señor usa un simple folleto. Sandra, ¿qué te pareció el folletito? Ya. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, así tal. Sí. Uh-huh. Sí, de todas maneras que sí. Y el Señor usa estos instrumentos para poder generar un cambio en nosotros. El llamado de ella es que nosotros seamos protagonistas de nuestras historias. Y el Javier, sin saber los detalles de todo esto, mientras yo leía en el avión, él se puso a empezar a escribir su libro. Y lleva bastante avanzado de su libro, que puede servir a otros. Las experiencias y las vivencias, cada uno de nosotros tiene un algo que ha pasado, que ha sufrido, que ha vivido. Y eso se puede transformar y puede ser un lindo mosaico. Ahora voy a dejar a Javier para que pueda terminar, obviamente con la parte más importante que queda del tema. Bueno, primero tengo que decir que me siento muy contento y muy acompañado también. Espero que esta pueda ser, ¿no es cierto?, el inicio de algo también, como hemos también allí conversado. La verdad es que hay muchos planes que creo que Dios tiene para nosotros, pero a nosotros muchas veces nos falta la fe para creer en lo que Dios puede llegar a hacer a través de nosotros. Solo para terminar, porque creo que el mensaje en gran medida se ha compartido, hay 3 citas bíblicas que quiero dejar con ustedes, que fueron temas compartidos por ella, de una manera simple, como dice Mariela, que llegan de mucha mejor manera y que tenemos que aprender. Muchas veces vemos discursos muy rebuscados, como decía Sandra recién también, no atingente a nuestra realidad, y en eso caemos muchas veces todos nosotros también. Ella relató la historia de Ana, mostrando la gran carencia que Ana tenía ahí en la Biblia. Para quienes conocen este relato bíblico, Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y eso era una carencia, y es hoy día, ¿no es cierto?, también una carencia que puede verse reflejado como un ejemplo de carencias que todos nosotros podemos tener. Y en 1 Samuel, el capítulo 1, versículo 11, ella hace un voto, ella hace una alianza con Dios y le dice:
Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Un voto de nazareno, ¿no es cierto?, como sabemos que eran los niños dedicados al Señor. Ella hace, en medio de su carencia, en medio de su necesidad, que todos podemos tener de distintas formas, ella busca hacer una alianza con el Señor, pero como se dan cuenta, esa alianza finalmente no era para ella, sino que era una alianza para poder servir al Señor. Porque ese hijo que ella quería tener, finalmente no iba a ser para ella, porque lo iba a entregar para el Señor. Una segunda cita que aparece allí en el libro de Mateo, el capítulo 4, versículo 3, en el contexto de la tentación de Jesús allí en el desierto, después que Jesús fue bautizado. Dice allí el relato bíblico que Él se va al desierto y allí aparece este ángel de luz, en principio que aparentaba ser incluso un ángel de Dios, pero que no fue así, sino que era el mismo Satanás que se había presentado delante de Jesús para poder tentarle. Y resulta ser que aquí, en la primera tentación que aparece en Mateo capítulo 4, se le acerca allí el tentador a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había pasado un ayuno largo y le hace esta tentación, pero lo que se esconde detrás de esta tentación es lo que Satanás busca hoy día de distintas formas y maneras lograr que los seres humanos puedan pensar, y con mucho éxito lo ha logrado. Y la primera tentación que aquí le hace a Jesús va específicamente en esa dirección que tanto resultado ha dado a tantas personas en este mundo, que tiene que ver, cuando pausamos el video, allí algo mencionamos, tiene que ver con nuestra identidad. ¿Qué es lo que somos finalmente nosotros? Y Satanás comienza a decirle a Jesús: si eres hijo de Dios. Lo que de alguna manera se quiere poner en duda de nuestra existencia es quiénes somos, qué eres. Y allí aparece esta frase donde dice: si eres hijo de Dios. Nunca debemos dudar que nosotros somos hijos de Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y esa es una de las artimañas con las cuales se busca destruir la identidad de las personas. No olvidemos nuestra razón de ser y de existir. Somos, ¿no es cierto?, hijos de Dios. Y la última cita para compartirles y para terminar y cerrar en este momento está en el libro de Hechos, el capítulo 27, versos del 33 al 34. Y el contexto de esto es la experiencia de Pablo en una gran embarcación, atravesando una tempestad. Todo el indicio era que se iban a hundir. El relato que ustedes pueden buscar luego en Hechos 27 muestra que llevaban 14 días y no se sabía si es que era de día o de noche por la inmensidad de la tormenta en la cual ellos estaban atravesando y la oscuridad en la cual ellos se encontraban. Sin embargo, dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Si ustedes terminan de leer el relato, allí encontrarán, ¿no es cierto?, que las más de 200 personas que iban arriba de la embarcación, finalmente ninguna pereció, ninguna murió. ¿Cuál era la reflexión que de este texto se sacaba?
y que era la reflexión final y que es con la cual queremos también nosotros dejar. Y que era tomándonos del mensaje que ella también quería compartir en esta oportunidad. De nada sirve hacer esos tremendos eventos, desarrollar tremendos ministerios, llevar adelante muchos logros y desarrollos en nuestra vida, si no logramos y no tratamos con la ayuda de Dios que finalmente nuestra familia sea lo más importante para nosotros. Pero la esperanza que se transmite detrás de este relato, como nosotros también bien sabemos, está en lo importante y valioso que es que una persona crea. Basta con que una persona crea, confíe y se aferre a Dios y va a traer bendición para el grupo que le está rodeando. Y en este caso, también para nuestra familia, para nuestro entorno, lo valioso y lo importante que es que una persona pueda creer en el Señor. Bajo ese contexto, el llamado y la invitación también que hoy hacemos es a no dejar de creer, no dejar de confiar en Dios por mucha tormenta que podamos tener, que podamos estar atravesando o que podamos, ¿no es cierto?, tener que enfrentar. Nunca dejemos de confiar ni de creer en el Señor, porque finalmente llegaremos al puerto seguro que Él tiene preparado para nosotros.